Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros y con la audiencia de Negocios TV en este momento tan interesante de la actualidad internacional. Está también con nosotros Juan Antonio de Castro, doctor en Economía, exfuncionario de Naciones Unidas. Bienvenido, Juan Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí en esta locura en la que estamos entrando. Decía Zelensky hace nada, unos minutos, antes de dar paso a la publicidad, que necesita, sí o sí, Ucrania también a Estados Unidos. Ese es el punto fundamental del inicio del 25, ¿no? ¿Dónde está Estados Unidos? Bueno, lo que ya sabemos es que el enviado especial, el general que es el enviado especial de Trump para Ucrania, va a hacer una gira, pero no a Moscú por el momento. Bueno, pero está abierto ya a ir, ¿eh? Está abierto a ir. Si le invitan. Si le invitan, pero después de hacer la primera gira, que será Ucrania y Bruselas, lógicamente, ¿no? Y quizás alguna capital europea y sin ninguna duda el Reino Unido. ¿Qué podemos esperar hoy de las palabras de Putin? No sé, yo creo que Putin tiene muchos ases en la manga, en el sentido de que de toda esta negociación, yo creo que un conflicto como este y como todos los conflictos, lo acabas ganando en el campo de batalla, en un alto el fuego o en una negociación. El problema aquí va a estar en lo que va a ser la negociación y la alternativa si fallase la negociación. Y me parece que ahí es donde Putin tiene todas las cartas, porque como está muy adelantado en el campo de batalla, ha demostrado y le ha dado la sensación al mundo entero de que puede ser temido, y en este momento tiene muchos ases en la manga para, en el fondo, no estar presionado para sentarse en la mesa. Yo creo que es el que menos presión tiene para sentarse en la mesa de negociación. Luego, para él, puede jugar como el cabalgante solitario, el free rider de todas estas negociaciones y equilibrios, ¿no? Puede jugar al solitario porque puede esperar. Y a él esperar o prolongar la guerra, en el fondo, no le trae peores consecuencias. Él tiene que mantener va a mantener un desgaste y unos sacrificios que ha hecho muy importantes en su país, y no va a ir a la mesa de negociación de cualquier manera, me da la sensación. Sí, está en una postura muy cómoda, estoy totalmente de acuerdo, Juan Antonio, porque mientras Ucrania no diga que quiere negociar y sentarse en la mesa de negociación, él no tiene por qué levantar sus cartas. Y lo que estamos viendo es que la OTAN, especialmente la OTAN y la Unión Europea, siguen metiendo a Ucrania en un callejón sin salida. Las últimas declaraciones de Kallas son bastante significativas. La sucesora, ya debemos familiarizándonos con esta señora, porque es la sucesora de Borrell, y va a tener mucha importancia, y es un poquito, digamos, radical, en la que ha venido diciendo que hay que continuar la guerra hasta la derrota total de Rusia, y que una vez que Rusia sea derrotada habrá que trocearla, es decir, saca el plan Wilson de 1917. Claro, eso solo ha animado a los rusos a mantener el esfuerzo bélico. Lo que sí quiero señalar es que esta comparecencia de Putin es muy útil, no solo desde el punto de vista de relaciones internacionales y de la geopolítica, sino también para ver muchas otras cosas. Vemos que es falso cuando dicen que Putin está enfermo, que está al borde del colapso. Aguanta horas y horas sentado hablando y luego respondiendo a todo tipo de preguntas de ciudadanos, de periodistas rusos y de periodistas. Putin no es un autócrata en Rusia, eso también debemos de saberlo, y esta comparecencia de hoy lo demuestra. Es cierto que Rusia no es un régimen democrático, pero tampoco es una autocracia con un zar que es Putin. Putin tiene un grupo en realidad es un régimen oligárquico, muy parecido a otras oligarquías que tenemos en Occidente, disfrazadas de democracia, y de eso ya ampliaremos otros días. Y Putin ha tenido que enfrentarse a la oligarquía rusa del momento, que quería una actitud mucho más agresiva en la guerra de Ucrania, y Putin es el que ha mantenido la cabeza fría, porque sabía que precisamente en algunos cuarteles de la OTAN lo que querían era buscar un casus belli, provocar a Rusia para buscar un casus belli que permitiera tragar a las opiniones públicas nacionales una participación directa de la OTAN en el conflicto bélico. Ahí estoy yo muy de acuerdo en la línea esa. Yo creo que el problema quizá hoy en día no es tanto Putin como la necesidad o la voluntad de entrar en una especie de era de militarismo económico, de utilizar el warnomics, le podríamos llamar, o como queramos, pero es mucho más importante esa caída respecto a China, de Estados Unidos, y la necesidad del globalismo y de presionar, mucho más que el problema Putin y Ucrania. O sea, creo que estamos aquí ante un auténtico militarismo económico que tiene ventajas desde el punto de vista de generación de efectos de demanda al interior de los países por armamento, de efectos de oferta con investigación y desarrollo, y efectos ya de control global
a nivel de conquista y tal. Es casi como la época de los asirios o de, o de los espartanos. Es que hemos pasado del 1% al 2% del PIB y ahora vamos al 3% del PIB. Es una locura. Vamos, es una locura. Sin una amenaza auténticamente real, porque no viene una amenaza real ni la ha habido si no hubiera habido este comienzo del conflicto. Realmente no la hay. Lo que yo sí creo que hay es esa necesidad de perpetuar el militarismo económico, que en el fondo trae esto. Pero cuidado con este militarismo económico, porque puede crear unos efectos en cuanto a inflación, a recesión mundial. Estás afectando, por ejemplo, con sanciones a los cargueros rusos que llevan petróleo, y lo que vas a hacer es fastidiar a un montón de grandes naciones emergentes, va a caer el crecimiento mundial, va a subir la inflación y nos vamos a ver todos afectados. Es decir, ¿hay alguien pensando detrás del...? Hombre, lo dijo el general Eisenhower en su despedida, que fue el primero que habló de que tuviéramos mucho cuidado con el complejo militar industrial. Es cierto, como dice Juan Antonio, que todo esto beneficia a la demanda, pero en este proceso debe haber unos pocos que los beneficios son muy abultados. Muy abultados. Sí, sí, es que keynesianismo militar es verdad que beneficia a la demanda, pero es que los efectos sobre macro a nivel global van a romper esos beneficios de la demanda. Yo creo que ahí sale la gran equivocación de todos, de Trump y de Occidente en general. Y comentabais que no tenía prisa o no debería tener prisa Putin para sentarse en la mesa de negociación. Bueno, parece que Europa tampoco quiere cualquier movimiento de sentarse en la mesa de negociación, pero sí que se empieza a ver que la presión entre arancelaria de Estados Unidos, la guerra comercial con China, la situación en el este de Europa, es como si Europa debiera empezar a cerrar cajones, ¿no? Debería empezar a cerrar, porque si no la presión sobre la economía y la situación de Europa puede ser muy complicada en el medio plazo. Pero el medio plazo es el año que viene. Pero no parece que sea así, no parece que sea así. La nueva Comisión Europea y el Consejo Europeo, que se va a reunir ahora estos días, que se está reuniendo estos días, no parece que sea así, porque uno de los primeros cajones que habría que cerrar es la destrucción de la guerra de Ucrania. Perdón, que ya me traiciona el subconsciente, porque lo que estamos es provocando la ruina y la destrucción total de Ucrania. El tiempo, desde que fracasó la contraofensiva ucraniana, el tiempo corre del lado ruso. Y la señora Kallas, yo le aconsejaría que se leyera el trabajo de Habermas cuando decía que todavía no se sabe cómo se derrota una potencia nuclear en una guerra que es una amenaza existencial para esa potencia nuclear. Porque Estados Unidos ha perdido muchas guerras. Es la gran potencia, pero eran guerras que no suponían ninguna amenaza contra Estados Unidos. Perder en Vietnam, perder en Afganistán no era ninguna amenaza existencial contra Estados Unidos, pero para Rusia perder en Ucrania es una amenaza existencial, y lo decía bien Habermas, todavía no sabemos cómo se derrota una potencia nuclear que enfrenta una amenaza existencial, y eso es lo que debería quizás leerse la señora Kallas para entender un poco lo que está ocurriendo en el frente. Creo que es verdad que el tiempo juega a favor de Putin, a favor de Rusia en este momento. Quien está perdiendo la guerra en el terreno es Ucrania en este momento, y salvo que fuéramos a un conflicto nuclear, esto no tiene fin. Es decir, que puedes seguir lanzando misiles, haciendo cosas, pero esto puede perpetuarse, ¿no? Bueno, tiene fin, perdón, si se rompe el frente ucraniano. Bueno, si se rompe el frente ucraniano, que ya es muy débil la línea de defensa. Si se rompe esa línea, yo lo decía aquí el lunes, si se rompe esa línea, el frente, si se rompe en Prokhorsk, poco después de Prokhorsk, ahí está la llanura inmensa. Que Kursk precisamente estaban envolviendo y cortando, y por otro lado el frente. Exacto, por otro lado están envolviendo la bolsa de Kursk, y por otro lado puede caer Prokhorsk en cualquier momento. Por otro lado, si yo fuera Putin, yo pondría nervioso a Trump para que abandonara en cierto modo el tema, ¿no? Y abandonar a los europeos. Y para poner nervioso a Trump, lo que tienes que hacer es decir que vas a esperar, no sentarte inmediatamente a la mesa de negociación. Si yo fuera él, pondría nervioso a Trump hasta que llegue al mandato y ver qué hace. Pero lo vamos a ver pronto, eso. Pero yo creo que, como dice Antonio, estas son las dos cuestiones. Esta es la cuestión fundamental que tenemos que escudriñar en el discurso de Putin, y luego ver si dice algo sobre el tema de Siria. Porque el tema de Siria, las bases por ahora siguen ahí, y por ahora los nuevos responsables... ¿Qué va a hacer con ellas? Es que los nuevos responsables, ahora que ya son demócratas, el camino de Damasco, fíjate, ya le ocurrió a San Pablo y ahora parece que le ha ocurrido al Yolani. ¿Qué va a pasar con las bases rusas? Porque si después de todo esto las bases rusas siguen, habrá que plantearse muchos interrogantes. Entonces tenemos que estar muy pendientes en el discurso de Putin de tanto lo de Ucrania como de lo de Siria, ¿no? Ahora es verdad que no sé, miraba el otro día que de los conflictos desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, prácticamente 1 de cada 6 acaban en negociación de paz, pero de esas negociaciones de paz, 1 de cada 6 acaban en negociación, solo.
Por eso que veamos qué es lo que puede llegar aquí. Y en esos, el 35% vuelven a la guerra 2 años después. Más o menos. Que es lo de la paz duradera. Porque es una paz mal hecha o porque es un acuerdo mal hecho. O sea que tienes en el fondo casi 2/3 de 1 de 6 para que esto funcione. O sea, 2/3 del sexto, de la sexta parte, eso es prácticamente... Es como muy poquito. Muy poquito, es como muy poquito. Un 8%, un 9%. ¿Veis más un armisticio más que un acuerdo de paz? No sé cómo, sí. Yo no sé, yo veo una extensión del tiempo. O sea, una prolongación del tiempo, más que... Sí, dejarlo en suspenso. Dejarlo en suspenso, congelar. No veo la llegada de tropas de interposición onusianas, por ejemplo, ni europeas o una mezcla. No veo que eso lo vaya a aceptar en ningún caso Rusia, de ver tropas metidas ahí justo en el frente, y menos con soldados alemanes o polacos. Pero Europa está pidiendo. Europa lo pide, pero... Yo creo que a Rusia no va a aceptar un armisticio, porque ellos temen que un armisticio sea darle tiempo al tiempo para que Ucrania se integre en la OTAN, se rearme, como hicieron mientras con los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk fueron un engaño a Rusia, precisamente para conectar cada vez más de facto a Ucrania en la OTAN y rearmarla y crear un ejército bajo la formación de los monitores británicos en el campo de al lado de la ciudad del Lviv. Rusia, en el fondo, fíjate, gastando 100.000 millones en armamento frente a los 900.000 de Estados Unidos o los 300.000 de Europa, ha conseguido ser temido. Ha conseguido ser temido y ha conseguido avances en el terreno. Es decir, que salvo la amenaza nuclear que queda por fuera de todo esto, si no es así, yo veo una prolongación, quizá un posible armisticio, pero es que no hay ningún interés en este momento, ganando la guerra, de proponer un armisticio. Quien lo tendría que proponer es Zelensky en el momento que se vea que Trump le ha abandonado. Sí. Y eso es la derrota de Ucrania. Yo creo que Rusia querrá unas negociaciones de paz donde se quede bien claro cuál es el estatus para ellos lo más importante es el estatus de Ucrania. Exacto. Eso más que yo soy de los que creen, pero yo y muchísimos analistas independientes que creen que esa fue la causa de la guerra. Rusia no tiene base demográfica ni económica para continuar una guerra indefinida más allá del frente ucraniano. Yo eso lo veo claro. Depende de cómo se cierre ese acuerdo. ¿Puede desestabilizarse los Balcanes? ¿Puede desestabilizarse el este de Europa? ¿Es lo que nos estamos jugando? Se puede desestabilizar todo, y todo está bastante desestabilizado. Ahora vemos lo que ha pasado en Rumanía, lo que ha pasado en Georgia, en Moldavia, es unas elecciones que siempre son rarísimas y que nunca recibes una información muy precisa de qué es exactamente lo que ha pasado y por qué ha pasado. ¿Sabemos exactamente cuál ha sido la decisión y la motivación del Tribunal Supremo rumano? Pues tampoco lo sabemos muy bien. Si ha sido porque ha habido dicen que no ha habido una alteración del proceso, sino una influencia en la toma de decisiones del votante. Pero si lo que ha habido es una influencia en la toma de decisiones del votante y no una intervención fraudulenta en el proceso electoral, eso sirve tanto para los TikTok que hay en Rusia como para cuando el Washington Post decide apoyar y patrocinar a un candidato en las elecciones norteamericanas. Está también influyendo en la toma de decisiones del electorado. El otro día lo vi en Televisión Española y me llamó la atención que en Televisión Española se hiciera ese comentario. Se abre un melón muy peligroso porque ya no es la interferencia en un proceso electoral, sino la interferencia... Sí, indicarle al ciudadano que tiene que votar. Claro, pero claro, eso todo el mundo lo está haciendo. Lo hacen los partidos políticos, lo hacen los grupos de presión y los medios de comunicación. Yo creo que no es que esté en peligro los Balcanes, es que vamos a tener de esto más y más y más. Porque con este concepto del militarismo económico, que no hay quien lo pare, porque realmente nadie lo está cuestionando, menos Rakalas y menos en Europa, nadie está cuestionando, menos Rutte, al revés, lo están empujando. Con ese militarismo económico veremos nuevas revoluciones de color surgir allá donde haya intereses de que ese gobierno esté del lado nuestro, entre comillas, de Occidente. Y eso es lo que vamos a tener. Eso, yo creo que va a ser el pan de cada día. Es inútil pensar que va el mundo hacia una mayor pacificación. Con un militarismo económico como filosofía, lo único que podemos tener es reventar gobiernos uno tras otro, por detrás y de manera oscura.
Y en eso no veo la manera de parar en este momento esto, porque no veo tampoco en Europa una voluntad pacificadora ni una voluntad de parar los pies a esta guerra sin sentido. Y la única forma quizás de que eso se detenga sea un nuevo reequilibrio internacional con la subida en potencial económico y militar de los BRIC, que permitiría un cierto equilibrio, porque eso con la época de la Guerra Fría, que tenía muchos inconvenientes, tenía la ventaja de que se aseguraba un cierto equilibrio y estabilidad, claro, cosa que la hemos perdido ahora y que parece que se podría recuperar en un futuro a medio plazo, ¿no? Sí, a corto plazo no. Está dando las primeras palabras Peskov, no sé si podemos ir a ver cómo centra, ¿no?, la atención a